Estamos en Madrid en el meeting, en el acto central del Frente Obrero para las elecciones europeas. El Frente Obrero viene pisando fuerte en el panorama político español con propuestas nuevas que quieren barrer con el régimen del 78 y con el sistema que se implantó a partir de la Constitución de 1978. Un partido que no se considera ni de izquierdas ni de derechas, pero que igualmente aglutina dentro de su organización a gente que viene tanto de la izquierda como de la derecha. Un partido muy criticado, tildado de comunista cuando no es comunista, tildado de fascista cuando no es fascista, un partido que se define como patriota y como revolucionario, que defiende los intereses de España y que defiende los intereses de los trabajadores, que tiene posicionamientos de clase y que está en contra de temas tan polémicos como el tema del modelo migratorio, que bueno, han hecho que este partido tenga mucha más influencia en el panorama político español. Un partido político que, bueno, hay muchísima gente que lo quiere, muchísima gente que lo odia, pero que realmente está proponiendo soluciones reales a los problemas que tiene España y a los problemas que tienen los trabajadores en España. En este vídeo vamos a ver declaraciones de los principales representantes del Frente Obrero, vamos a ver qué posicionamientos tiene, vamos a ver cómo piensan, así que yo que vosotros no me perdería el vídeo, quedaros aquí porque vamos a conocer mucho mejor cómo es el Frente Obrero y qué propuestas tienen para España y para Europa. Han infectado todas y cada una de las organizaciones obreras hasta que han acabado con toda su combatividad y ahora son solamente apéndices del Estado. Yo entiendo que mucha gente esté desengañada de la política y piensa ya que después de ver esto, luchar ya no vale para nada. Y esto lo han hecho también para erigirse como una inquisición de lo políticamente correcto. Una inquisición abrumadora. Sobre todo, estos movimientos crean víctimas, ¿no? El feminismo, por ejemplo, vende un victimismo vergonzoso de la mujer. Lo podemos ver con los cupos de género, ¿no? Es un podcast, por desgracia, hay a patadas. Tú entras en las redes sociales ahora mismo en España y tienes a Llados de España, que es el Chema de Aida versión chepudo, tienes a José Díaz, tienes empresarios a doquier diciendo lo que tienen que hacer los trabajadores. Y es que es distópico. Esta gente pone de sinónimo de triunfo el no tener que trabajar en la vida. ¿Puede haber algo más parásito que aspirar a que la imagen de un triunfador sea una persona que no trabaja y vive del trabajo ajeno? ¿Qué país queremos construir si no es sobre la base de los trabajadores? Me voy de España y me pillo una penthouse en Miami para no tener ningún mileurista a la redonda y me ponen un fucking mileurista, tío. Y yo, joder, fuck. Tenemos más en común con un obrero, con un trabajador que es un mileurista, pero que saque adelante a su familia, que con un vividor en Miami que vive a costa de estafar a jóvenes y que dilapida millones de dinero en prostitutas. Ese hombre no representa a los trabajadores y no puede ser una imagen de los trabajadores en este país. Desde hace tiempo veo cómo está evolucionando España y veo que no me gusta. No me gusta hacia dónde estamos yendo. Y como yo, hay mucha gente que está empezando a abrir los ojos y a ver el pasado de otra manera. Yo recuerdo una España muy diferente a la actual. Yo nací en los 80, la segunda mitad de los 80. Crecí en los 90 y me hice un hombre en los 2000. La España que yo viví era muy diferente a la que vivimos ahora. Y cada vez lo está siendo más. Y no en un sentido de desarrollo, sino en un sentido verdaderamente catastrófico. De perder la esencia, ese hilo, esa ligazón que pasaba de padres a hijos, que es nuestro legado cultural e histórico. Yo recuerdo una España en la que los trabajadores tenían oficios dignos y en los que se podía tener un oficio toda la vida. Y eso era fruto de la lucha obrera, de la pugna contra los que nos dominan. Todos esos derechos se conquistaron luchando. Los sindicatos en esa época hacían huelgas, no muy combativas porque ya eran un poco vendidos, pero por lo menos tenían un poco más de vergüenza. Los trabajadores tenían conciencia y lo español, ser español y lo español todavía tenía valor, todavía significaba algo. Sin embargo, hoy parece que solo sirve para ser pisoteado. Recuerdo también una España en la que cuando eras un niño y salías a la calle,
ibas al Ultramarinos y te encontrabas a un señor que hablaba tu idioma y que se preocupaba por tu familia, porque te conocían de toda la vida. Hoy en día, en esos barrios hay otros tipos de negocio, los cuales han perdido esa humanidad, son puro negocio, han perdido esa cercanía personal y cada vez esos lazos se van destruyendo más. En España tenemos leyes que discriminan al hombre, pero es que esas leyes que discriminan al hombre ha dado un giro radical en el cual también está perjudicando a las mujeres. Y son esas políticas de minorías, de disgregación, de romper toda identidad colectiva para tener consumidores dóciles, tener gente idiotizada, bien sea adicta a ver vídeos, adicta al alcohol, adicto a las drogas o adicto a estar consumiendo de forma frenética como modo de vida. Los batiburrillos multiculturales solo sirven para hacer tabula rasa, destruir todo lo que somos e implantar los intereses extranjeros de esa élite económica que nos pisotea y nos subyuga, y encima quieren vender que esa polarización que están creando en nuestra sociedad es por el progreso. No nos equivoquemos. Actualmente vivimos en un pozo de decadencia y de degeneración. Hemos dado un paso atrás de gigante y precisamente tenemos que recuperar la esencia de los que nos precedieron para construir el futuro, porque si no, no hay construcción. Los hijos de los trabajadores podían salir a la calle sin que tuvieran miedo a que los robaran o algo peor. Nuestros barrios se están degradando y parece que tenemos que aceptarlo con una sonrisa. ¿Cómo te atreves a señalar que en un barrio de una ciudad de Madrid no hay ni un solo español? ¿Cómo me atrevo? ¡Qué sinvergüenza soy! Si fuera al revés, ¿qué dirían que es? Dirían que es colonialismo, dirían que es supremacismo y dirían que estamos reemplazando. Y cuando lo hacen ellos, cuando destruyen lo nuestro, cuando esa gente, esos lobbies, se dedican a traer aquí a gente engañada con un efecto llamada para hacinarlos en barrios y quitarles toda oportunidad de prosperar, para explotarles y bajar los salarios de los trabajadores autóctonos, para degradar sus barrios. ¿Qué posición obrera o a favor de los trabajadores o a favor de nuestra patria puede ser defender que nuestras condiciones de vida empeoren, que los trabajadores españoles estén condenados a la miseria? ¿Qué política de progreso es esa? Yo os la digo, es la política del progreso de los que se forran a nuestra costa. Porque quiero que recordéis una cosa: los ricos no tienen patria. El único color de la bandera de los ricos es el del vil dinero. Y la derecha española, que está esperando para que le dejen el chillón calentito, no es mejor. Las leyes de inmigración y de regulación que tenemos, que son un verdadero cáncer para nuestra sociedad, empezaron con Aznar. Lo mismo da el PSOE que el PP, lo mismo da la muleta de uno que de otro. Están jugando con nosotros. El sistema electoral está hecho por y para ellos y sus aliados independentistas y nacionalistas. Nosotros no somos un país musulmán, ni debemos serlo. Y sí que hay que poner freno a la islamización de la sociedad. Hay que acabar con las sectas, porque son sectas pagadas por ciertas petrodictaduras para que expandan su visión del Islam aquí. Hay que parar cuando las organizaciones pro-marroquíes piden el voto para el PSOE, como ha pasado en Cataluña. Están haciendo injerencia en nuestro país y no tardarán en dejar de votar al PSC o al PSOE y empezar a votar, como ya pasa en otros países, al partido islámico de turno, que se convierte en la quinta columna. Porque aquí el que venga a trabajar, a desarrollarse aquí, a integrarse y asimilarse, porque para mí una cosa va detrás de la otra, es magnífico, no pasa nada. Pero la gente que viene aquí a no trabajar, a vivir del cuento, a delinquir y a implantar un sistema teocrático peor que medieval, desde luego que no cuenten con nosotros. Y ya es hora de poder decirlo, porque la gente se pone de perfil con este tema, porque te llegan amenazas,
porque van a tu casa, porque te vienen a buscar al gimnasio. Y todo esto me ha pasado este año. Pero aquí tenemos las costillas duras. Aquí hemos venido a confrontar. Y nuestra sociedad está adormilada, pero nosotros no. Y nosotros vamos a remover el avispero. Nosotros nos hemos metido a política para precisamente remover ese avispero y actuar por y para los trabajadores. Y lucharemos contra quien sea, caiga quien caiga. Estamos con Pau Botella. Pau, bueno, lo primero de todo, felicitarte por el pedazo meeting que habéis hecho. Poco a poco vemos cómo estáis creciendo y cómo os vais comiendo el panorama político español y cómo poco a poco la gente, pues, tanto de un lado como de otro, se convence por el frente y decide meterse. Quiero que me hagas un poco un análisis de toda la trayectoria que habéis tenido desde que surgisteis hasta ahora. Bueno, gracias por esta presentación que parece que te la he escrito yo, pero el Frente Obrero, cuando nació rompiendo con la izquierda. Eso fue uno de los fundamentos más importantes para nosotros, porque nosotros, al ser el tema de la organización social en la calle y tal, algo más propio de la izquierda en España, pues mucha gente venía de ahí y arrastrábamos pues un verdadero cáncer a nivel ideológico de cómo entender las cosas y de actuar también, que queríamos deshacernos de él. De hecho, con la aparición de Podemos y su bancarrota, nosotros habíamos sido críticos desde el principio con ellos y dijimos, hay que crear algo unitario que nos permita desplazar ya de una vez a la izquierda esta complaciente con las fronteras abiertas, el feminismo este que va en contra de los hombres, el ecologismo individualista, la pérdida de soberanía, esta izquierda sumisa totalmente. Dijimos, es que nosotros no vamos a aceptar esos dogmas y creemos que además sí que hay que recuperar esa esencia de los trabajadores que luchan hasta el final y que se sacrifican para conseguir lo que quieren, ¿no? Entonces ese fue el fundamento, básicamente, romper y poder crear una plataforma amplia para defender España, pero desde un prisma distinto. El Frente Obrero no es de izquierdas, tampoco es de derechas, es una organización que, bueno, rompe con esa dicotomía, pero me gustaría que dejarais clara una cosa. El Frente Obrero no es comunista, eso lo tenemos claro. Hay gente de todas las ideologías, pero el Frente Obrero defiende posicionamientos de clase. Me gustaría que eso se dejara claro. Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos una posición muy clara. Lo que pasa es que además hacemos una crítica a la visión esta del clase contra clase que se ha planteado muchas veces históricamente, de tratar como criminales a la gente que intenta subsistir con lo que puede y que al final también levanta este país. Nosotros, si no conectas la lucha de la clase obrera con la lucha por la patria, eres igual de enemigo de España que cualquier otro. Entonces, para nosotros es una cuestión de clase lo que hacemos, pero es una cuestión patriota y eso también nos hace enfrentarnos a toda esa izquierda totalmente nihilista que odia a España y que dice luchar por la clase obrera, pero que en realidad está abocándola a su destrucción. Y no, el Frente Obrero no es comunista. Hay mucha gente que cuando dicen eso, además en los medios, se enfada porque llevan aquí 5 años desde que se fundó y nunca han sido comunistas y están a favor de un programa que hacemos público para todo el mundo y que además creo que es ser comunista es algo muy distorsionado hoy en día, que parece ser que tienes que apoyar lo queer, tienes que apoyar todas estas aberraciones del posmodernismo ideológico y entonces no es comunista. Pues si eso es ser comunista, yo soy otra cosa. Yo soy patriota revolucionario y yo personalmente he sido comunista toda mi vida, pero creo que hay que cambiar muchas cosas de la teoría para poder llegar a buen puerto. Vale, otra cosa más a nivel internacional. El tema, por ejemplo, de Oriente Medio afecta mucho a España a nivel geoestratégico y geopolítico. El Estado de Israel es el mayor aliado de un enemigo geoestratégico de España, que es Marruecos. El Estado de Israel arma hasta los dientes a Marruecos y no solo eso, sino que los políticos israelíes, por ejemplo, el hijo de Netanyahu, vimos recientemente que alentaba a los marroquíes a recuperar Al-Ándalus, o por ejemplo declaraciones de políticos israelíes en el Parlamento israelí para reconocer como estados independientes al País Vasco, Cataluña, tal. Acerca del tema palestino, la cuestión palestina, me gustaría que dejarais claro en esto porque hay mucha gente que os acusa de sionistas. Me gustaría que dejarais clara la postura del Frente Obrero acerca del conflicto entre Palestina e Israel. ¿Es un genocidio? ¿No es un genocidio? ¿Esto afecta a España a nivel geoestratégico? ¿Israel es aliado de España? ¿Debería serlo o no? Me gustaría que dejaras claro un poco el posicionamiento del Frente. Sí, claro, por supuesto. Aquí estamos en un proceso de cambio también de poder geopolítico que es importante ubicar. Israel es el mejor aliado de Marruecos en la zona por Estados Unidos, que quiere militarizar Marruecos para el reparto de recursos en el Magreb. Israel efectivamente está alentando ahora a ciertos políticos el independentismo en España y efectivamente salieron, creo que fue hace 5 años cuando salió el hijo de Netanyahu a decir esto, que los islamistas, ¿no?, como en España no nos posicionamos con los sionistas como si fueran nuestros hermanos, tendrían que invadirnos. Yo todo esto, aparte de las provocaciones y el rollo este chantajista que lleva Israel por fuera, tampoco
tampoco es que me condicione en el sentido de posicionarme, porque yo sé que España tiene unos posicionamientos claros que tiene que mantener. ¿Está habiendo un genocidio en Gaza? Sí, obviamente. Está habiendo un genocidio histórico, además, que lleva perpetuando desde hace más de una década, desde hace varias décadas. Pero eso no implica ponerte del lado de Hamás. O sea, a mí me hace mucha gracia porque uno de los cánceres más graves que tiene el pueblo palestino es Hamás, es el islamismo radical. Claro, pero ahí me gustaría puntualizar una cosa, y es que Hamás tiene un apoyo popular increíble en Gaza. Que Hamás no era lo que era hace unos años. Antes Hamás eran 4 locos islamistas, que además se rumorea que fueron financiados por el Estado de Israel, tal, pero ahora son jóvenes, hay hasta mujeres militantes de Hamás, tal, y realmente yo no comulgo con sus puntos, pero hay que decir que es una de las fuerzas de resistencia más apoyadas en la Franja de Gaza y en toda Palestina, que tiene un apoyo político increíble, y que lo de ser grupo terrorista o no va un poco en función de los intereses geopolíticos del Estado de turno. Tú lo has dicho, o sea, jamás se le apoya en Gaza, pero en Palestina no. O sea, sí hay un apoyo considerable que hay que tener en cuenta, pero yo creo que hay mucha gente que justamente jamás se ha encargado de enterrar políticamente y físicamente para que no les hagan ninguna competencia. Por el FLP. El FLP ahora está luchando de la mano de Hamás. Sí, lo sé, pero claro, este tipo de dicotomías se resuelven cargándote a los líderes que te interesan y a los demás dejándolos ahí. Además, creo que los métodos terroristas de Hamás sí que son propios no de 4 locos, sino de miles de locos, y que este rollo de que son una juventud y mujeres, bueno, yo creo que lo que tienen como propuesta para Palestina es una dictadura islámica de las peores que he visto en mi vida. De hecho, lo que más miedo me da esto y lo que más culpa al sionismo de lo que está pasando es el auge del islamismo, no solo allí, sino de que todos los países árabes están mirando con los ojos como platos lo que pasa ahí en plan de sí, ida por Israel, y están llamando a atentar en Europa, y creo que ese efecto boomerang lo van a sufrir no solo el pueblo de Israel, que también están muchos en contra de Netanyahu, a pesar de que le voten también, igual que a Hamás muchos le apoyan, otros no, sino que además es una amenaza real para Europa. Entonces yo creo que hay que ser inteligentes, y que en España tenemos que tomar posiciones claras contra el sionismo y el islamismo, y que no tenemos que dejarnos llevar por modas ridículas de la izquierda, que vaya que de repente ahora hay un montón de acampadas de jóvenes de izquierdas en las universidades emulando a Estados Unidos, cuando yo creo que en España alguien que te habla de los problemas de fuera antes de los problemas de dentro es un traidor a tu patria, lo creo en serio. Eso es verdad. Muchísimas gracias. Con esto acabamos. Estamos con Alicia y Carmen, dos grandes mujeres referentes, ya no solo en el Frente Obrero, sino que en el panorama político español. De primeras, vosotras que lleváis años, tal, que hagáis un pequeño análisis, en resumen, de la trayectoria que os ha llevado hasta aquí. Bueno, yo empecé militando en movimientos feministas, y cuando empezó a degenerar eso con el movimiento queer y empezaron a meterse, siempre lo decimos, hombres con falda dentro del feminismo, empecé a tener serias contradicciones ideológicas y alejarme cada vez de ese movimiento porque no me veía representada. Al final, bueno, con todos los escándalos institucionales que estamos viviendo y todas las chorradas que hace el Ministerio de Igualdad, y bueno, ya no solo chorradas, cosas muy serias como he comentado, de dejar a violadores en la cárcel, o de leyes como la ley trans, que para mí son aberraciones completas, ya lo que siento es rechazo hacia el feminismo. Creo que es una ideología que hay que combatir, y bueno, esto no quería que fuese un ataque sobre el feminismo, y en esa evolución ideológica acabé topándome con movimientos estudiantiles y políticos y sindicales que acabarían formando el Frente Obrero. Me di cuenta que era gente que militaba de base de verdad, que se curraba las cosas, que de verdad, a pesar de no tener apoyo ni económico ni mediático de ninguna manera, sacaban las cosas adelante, y bueno, llevo ya 6 años, ¿sabes? De lo que éramos a lo que somos ha habido un cambio, y sigo aquí porque veo que esto sale adelante y que hemos crecido muchísimo. Alicia, ¿cómo convencemos a todas aquellas mujeres que se sienten representadas por el movimiento feminista y que aún siguen apegadas a ese movimiento, que son bastantes en España, también hay muchas desencantadas, pero cómo convencemos a aquellas mujeres que aún siguen creyendo que el feminismo es una opción para España y para las mujeres en España? Bueno, yo creo que la realidad al final les dará un golpe bastante importante, y poco a poco pues irán saliendo de ese dogma que es el feminismo, porque cuando tú vives la realidad que se vive en España como mujer, te das cuenta de que el patriarcado no existe, te das cuenta de que las leyes de Irene Montero son una patochada, te das cuenta de que las prioridades del Ministerio de Igualdad no sirven para absolutamente nada, y yo creo que sobre todo la madurez, porque a la mayor parte que llegan muchas veces es o a gente ya muy mayor que viene de una realidad que ya no existe, que han podido vivir pero que ya no existe, y luego de gente muy joven que todavía no ha salido a la
vida real independiente y que creo que tiene mucho por aprender y mucho por evolucionar y mucho por darse cuenta de que le están engañando, que es un negocio absoluto y que en España hay otros problemas porque la gente vive en Narnia mientras te están hablando de patriarcado, de desigualdad, de no sé qué y de historias. Los jóvenes no pueden irse de casa, no llegas a final de mes, la gente se cree que por pedir un crédito ya eres casi multimillonario y es que la precariedad con la que vivimos los españoles y la gente joven es indignante y eso sí que es un problema. Entonces yo creo que pues les hace falta salir un poco de la cáscara. Un tema del que habla mucho el Frente Obrero es acerca del modelo migratorio, que está clarísimo que lo vemos en los datos, lo vemos en la realidad, está clarísimo que es un problema muy grave para España, pero mucha gente acusa al Frente Obrero de racista, sobre todo, por ejemplo, les acusan de islamófobos. Yo, por ejemplo, que estoy muy de acuerdo con que el problema migratorio en España es un problema gordo y que sobre todo la delincuencia está relacionada con la inmigración magrebí que viene aquí a España. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo, pero hay muchísima población musulmana que sí que está integrada dentro de la sociedad española, obviamente gente que no abandona su fe pero que culturalmente está asimilada y está integrada dentro de la población española. Bueno, yo también porque lo vivo de cerca tal, a esa gente, claro, ¿hasta qué punto es bueno poner el foco en que el problema es el Islam? ¿El problema es el modelo migratorio o el problema es el Islam como religión? Hay un problema, yo creo que con las dos cosas, o sea, con el Islam y con determinadas culturas, yo creo que hay un choque frontal y que se ve en en muchos barrios se ve que ese choque frontal existe y que hay cosas que no son compatibles porque muchas de estas culturas tienen algunas concepciones que son reaccionarias y que se están normalizando, sobre todo porque lo que tú dices de que hay muchos musulmanes que están integrados y asimilados, lo de asimilados yo creo que lo pondría muy en duda, muy en duda. ¿Por qué? Porque sobre todo ahora en estos barrios, cuando llegan otros magrebíes, cuando llegan otros musulmanes a esos determinados barrios, ya no tienen que asimilarse a nada, no tienen a qué asimilarse, porque en ese barrio te puedes ir a Can Anglada en Cataluña, te puedes ir a otros muchos barrios en Cataluña, aquí en Madrid también, y lo que te encuentras son, a la salida del cole, todas las mujeres van veladas, todas las mujeres van veladas, y son cosas que estamos empezando a normalizar y esa influencia está empezando a llegar a gente muy joven también aquí en España, y yo creo que poner el foco en que eso es un problema es totalmente, o sea, es destacar algo que está pasando, o sea, es describir algo que ya está pasando y que yo creo que sí que nos puede acabar afectando, porque si ellos llegan aquí y en esos barrios lo mayoritario ya es su cultura, no se van a asimilar absolutamente a lo que ya vienen, entonces evidentemente hay que hacer un trabajo ahí. Respecto a este tema, no es una cuestión simplemente de fe y ya está. O sea, también hay que tener en cuenta que el Islam está financiado por petrobanqueros, que hay redes ideológicas de imanes dentro de nuestro país e incluso sectas religiosas con muchísimo poder que gobiernan en los países islámicos y que, pues bueno, imponen la religión a fuego y sangre, incluso para la propia población local de esos países, que yo creo que sufren muchísimo estas imposiciones religiosas, y lo podemos ver, por ejemplo, con la cuestión de la mujer. Siempre lo comento en mis vídeos y lo he comentado en el meeting, cuál es la situación de las mujeres musulmanas que se quieren destapar la cabeza y que igual viven el Islam de una manera un poco más libre. ¿Cuál es la situación de esas mujeres en los países musulmanes? Depende también del contexto, pero sí, te doy la razón. Sí, depende del contexto, pero ahora mismo es una realidad que el Islam está al ataque y que en países que antes había más libertad, como en Afganistán, hasta 2021, pues bueno, los talibanes han llegado al poder y han arrasado con cualquier derecho democrático que había para las mujeres en ese país. Y luego, por último, la gente que nos llama racistas para nosotros no es una cuestión de raza, solo hace falta venir a este mitin hoy aquí y puedes ver toda la gente que hay inmigrante que sí que está asimilada, que de verdad quiere una España mejor y que de verdad quiere luchar por que esto acabe. O sea, que lo de que somos racistas no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Yo aquí he visto más gente migrante que en todos los colectivos de izquierdas juntos. La gente se hace muchas películas en su casa, muchas. Y ya para terminar, ¿cómo veis el futuro del Frente Obrero en el panorama político español? ¿De aquí a cuántos años os veis en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo? ¿Y cuál es el proyecto de militancia de base real que quiere construir el Frente Obrero y en qué se diferencia con el resto de partidos políticos? A ver, yo creo que... ¿Contesto yo? Lo que quieras. Vale. Yo creo
creo que, o sea, yo no puedo decir unos años, yo al menos no me voy a tirar a esa piscina, pero sí que creo que lo nuestro es una carrera de fondo, es decir, que para nosotros, independientemente de los resultados en las elecciones, que yo creo que van a superar mucho las expectativas que teníamos de las anteriores, de las que venimos las generales, creo que lo nuestro es una carrera de fondo y creo que nuestra militancia, poco a poco, pese a que yo creo que es uno de los peores momentos para la organización, para la movilización, para que la gente realmente salga de su casa, porque la gente está lobotomizada con los teléfonos y con las redes sociales, creo que el Frente Obrero está haciendo un trabajo espectacular en ese sentido, porque mucha gente está abandonando ese tipo de adicciones y ese tipo de vida parasitaria para de verdad aportar algo mejor, aportar a una esperanza, un proyecto que independientemente de cuántos años tardemos en tener representación en el Parlamento o en cualquier institución, yo creo que viene un futuro muy próspero para nosotros. Bueno, yo tampoco quiero aventurarme a decir una fecha concreta, pero sí que creo que si en estas no lo conseguimos, en las siguientes de verdad creo que lo vamos a conseguir. No sé, auguro en torno a 100.000 votos en las europeas. Yo creo que en las siguientes podemos asegurarlo y las cosas se van a poner aún mucho más crudas. Y luego en cuanto a la militancia, nosotros no tenemos gente de postín. El hecho de no haber tenido financiación ni ayuda de nadie ha hecho que tengamos que consolidarnos muchísimo en el trabajo, buscar los propios medios para sacar actos, trabajo incluso ideológico, de todo lo que hacemos hemos tenido que buscar nuestros propios medios, y eso al final hace que la gente de verdad se vuelva capaz en las tareas militantes, ¿no? Que no estén ahí por un sueldo, porque la mayoría de aquí no tenemos sueldo, y estén aquí por principios y sobre todo por un objetivo común, que es pues salvar a España de todo lo que viene. Justo eso es lo que se hace en la política real. Partidos como el Frente Obrero de militancia de base es lo que necesitamos en el panorama político español. Muchísimas gracias. Estamos con David, abogado del Frente Obrero. Yo hasta hace muy poco que te fiché, no te conocía. Como abogado, quiero que me dieras un poco tu análisis. ¿Cuál es la situación del movimiento sindical y el movimiento obrero actual español? Pues a ver, yo creo que el movimiento sindical no existe, o lo que existe son sindicatos mayoritarios, pero no hay lucha sindical, no hay combatividad. El término de sindicalismo ha sido defenestrado y con razón y con sentido, porque claro, a día de hoy decir que eres sindicalista se asocia a pues defender la corrupción de tu sindicato, a que las horas libres sean destinadas a grandes mariscadas y a irse de viaje y no a preocuparse por los derechos de los trabajadores. Los sindicatos están metiendo la Agenda 2030 dentro de los centros de trabajo, defendiendo los planes de formación LGTBI que hemos visto hace nada en la noticia, el ecologismo, el feminismo. Parece que han abandonado toda consigna y reivindicación de los trabajadores, y claro, frente a esa situación del precipicio del sindicalismo, pues hay como una oleada reaccionaria que por un lado pues está siendo representada con Vox y su sindicato Solidaridad, que pues obviamente desde el momento en el que nacen ya tienen su tumba acabada, porque es un sindicato que depende orgánicamente de un partido que ni siquiera tiene las bases ideológicas claras. Hay una facción del partido que está tendente a ese discurso que a nivel mundial es más propenso a Milei, el liberalismo, y pues no toda esa crítica que hemos visto ahora con la visita de Milei aquí, de que la justicia social es un robo, que el intervencionismo es un robo. Parece que este señor o los señores de Vox no se dan cuenta que un sindicato precisamente lo que busca es justicia social, mejores condiciones para los trabajadores. Es un ejemplo de intervencionismo dentro de la economía, y pues tienen ese dualismo que hasta el presidente del sindicato de Solidaridad, Rodrigo, pues se tiene que retractar de sus palabras, porque los propios miembros del partido le dicen que afloje un poco porque tiene unas consignas demasiado obreras. Entonces, gente que se acompleja de defender a los trabajadores, no creo yo que pueda ser un ejemplo. Y frente a esa reacción, pues tenemos a los gurús que por desgracia proliferan a día de hoy. Parece que todo el mundo con millones en la cuenta del banco y con un podcast puede soltar la tontería más grande que ha visto. Lo tenemos con obviamente Yados, que es el mundo es lo que toda persona ubica, pero también tenemos aquí mini
anillados, gente similar que trata de reproducirle, que son sus versiones de AliExpress en España, y pues grandes empresarios también como José Elías, en La Sirena, reproduciendo ese discurso, que en verdad es un discurso que capta mucho joven, porque es mucho joven descontento con la situación laboral que le toca vivir, pero es un discurso que va enfocado a ser un parásito, a no trabajar, a vivir del trabajo ajeno, y ese no puede ser un discurso, mucho menos que cale en la juventud, ni que sirva de modelo para España, porque qué clase de país queremos construir si no es sobre la base de los trabajadores. Y es ¿Por qué cala tanto este discurso? ¿Y cuál crees que sería la solución para...? Porque la gente obviamente tiene una situación laboral muy complicada, y porque claro, cuando tú trabajas para una tercera persona que te impone unas condiciones laborales muy complicadas, la situación política no ayuda, la situación del coste de la vida no ayuda, obviamente es un discurso que cala, porque es un discurso de si consigues triunfar, no vas a tener que trabajar, no vas a tener un tío que te diga lo que tienes que hacer, vas a poder ser independiente, pero es que cuando nosotros criticamos este discurso, la gente parece que lo entiende desde una postura de no, es que esta gente son unos vagos, no quieren esforzarse, porque esta gente, aparte de llevar esta cultura del individualismo, llevan como un discurso muy estoico, ¿no? Ya lo vemos con el hecho de no salir de fiesta, no drogarse, no tener una cultura física. Es que nosotros también reconocemos eso, pero es que claro, el individualismo está mal entendido. Por supuesto que hay que dar la mejor versión de uno mismo, nosotros defendemos eso, la gente tiene que disciplinarse, tiene que superarse, avanzar, pero precisamente para aportar a una colectividad que es el país. Es que eso es lo importante del mejorar y el ser la mejor versión de uno mismo, no para uno mismo. Eso es una cultura muy pobre. Hay que ser la mejor versión de uno mismo para poder aportar a lo colectivo. Y esta gente, por mucho que parezca ser un discurso muy rompedor, en definitiva es un discurso que ya está muy visto, porque si rascas un poco, criminalizan al trabajador. Ese discurso de Foc Panza del mileurista es un infeliz y un pobre. ¿Cuál es la situación que tenemos aquí? Si la mayoría de gente es mileurista, obviamente que hay que pelear porque tengan mejores condiciones laborales. Y ojalá la gente no cobrase en la nómina 1.000, 1.100, 1.200 euros. Pero es lo que decimos, esa gente tiene mucho más en común con el proyecto de país que nosotros queremos construir. Yo me siento más orgulloso y tiene más dignidad un trabajador, independientemente de que la nómina cobre 1.100 o 1.200 euros, que un parásito que vive en Miami a costa de estafar a jóvenes y que dilapida el dinero en lo que todos sabemos. Entonces, pues no creo que ese sea un ejemplo ni para la juventud ni para los trabajadores aquí en España. Y con respecto a los autónomos, en muchos sectores y partidos de izquierdas los criminalizan a más no poder, los tratan de burguesía, al ser propietarios de medios de producción. Desde el punto de vista de clase del Frente Obrero, ¿cómo se analiza un poco esto? Y los autónomos, ¿son trabajadores? No, no lo son. Me gustaría que dejaras un poco claro este punto para toda la gente que suele criticar a los autónomos y los pone como el enemigo cuando en realidad hasta no lo son. O sea. Los autónomos son trabajadores. Trabajador es todo aquel que trabaja para mantenerse. Y los autónomos, la inmensísima mayoría, es decir, más del 90%, ni siquiera tienen empleados a su servicio. Es gente que esa misma persona es su propio medio de trabajo, su propio medio de producción. Entonces, por supuesto que son trabajadores, y la mayoría además tienen una situación complicadísima, no solo por la cantidad de impuestos que tenemos aquí en España, que obviamente es otra parte del discurso que llevan estos grandes gurús, que nosotros somos los primeros que criticamos, pero el problema no son los impuestos, el problema es en qué se gastan. Y por supuesto que tiene que haber una rebaja fiscal para la gente que ingresa menos. Es que de hecho los autónomos no tendrían que pagar por trabajar, y mucho menos si no superan unos niveles de ingresos. A día de hoy la cuota de autónomos, aunque está fijada por tramos, es una mentira. O sea, la mayoría de gente está en los primeros tramos y no es nada proporcional, no es nada progresivo. Y es que solo tienes que hablar con un autónomo, y con el ejemplo que me ponías de lo del campo, aunque no son autónomos y son pequeños propietarios, sucede lo mismo. Es decir, una persona porque tenga un tractor no le hace un criminal, no le hace un ser despreciable. Esa gente seguramente tiene un tractor a costa de estar endeudado hasta aquí, él y su familia, y precisamente utiliza ese tractor para sacar a su familia adelante. Entonces yo creo que tenemos mucho más en común los trabajadores que ver con ese agricultor, con ese trabajador del campo, que con la gente que se dedica a criminalizar, que pues no sé, lo podemos ver con Unai Sordo o con el Palestinas de turno, que sinceramente tienen un nivel de vida y unos ingresos que están muy alejados de lo que tenemos un trabajador a día de hoy, y mucho menos por no hablar de su vida laboral, que tiene poco de cotización en comparación con lo que tiene un trabajador medio aquí en España. Y ya para terminar, David, me gustaría que me dijeras qué soluciones hay para un sindicalismo de clase real en España, porque el movimiento obrero está muerto
muerto desde hace muchísimos años y el sindicalismo que hay, como bien has dicho antes, ya no es de clase, ya no es combativo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar a partir de ahora para poder reconstruir otra vez ese movimiento obrero y esa lucha sindical de clase y revolucionaria que, bueno, ya hace años que no existe en España? Pues sinceramente hay que barrer a comisiones y UGT, hay que recuperar un modelo sindical que esté totalmente alejado de lo que vivimos a día de hoy, de corruptelas, de propaganda woke, de negocios privados, de ser unos palmeros del gobierno, y recuperar un movimiento sindical que no solo se centre en los derechos e intereses de los trabajadores, sino que también plantee consignas políticas. Es decir, yo creo que el modelo de sindicalismo que necesitamos aquí en España está más ligado a, por ejemplo, una experiencia como los chalecos amarillos que lo que representan comisiones y UGT. Comisiones y UGT, por ejemplo, cuando hay cuestiones que no afectan directamente a los trabajadores, como puede ser la subida del precio de los hidrocarburos, que habría que plantear si una subida del coste de la vida no afecta a los trabajadores, pero bueno, para estos sindicatos no, porque no es una cuestión puramente laboral, pues no se posicionan. Pero es que no debería ser así. O sea, el sindicalismo debería también centrarse en cuestiones políticas, y a día de hoy han pasado de abandonar las cuestiones económicas, de que ni siquiera defienden los derechos e intereses de los trabajadores, y a nivel político son palmeros del gobierno. Entonces el sindicalismo tendría que ir primero al asalto contra comisiones y UGT. Yo creo que hay que rebautizar el término o buscar uno nuevo, porque ese, si no está perdido, al menos está muy podrido a día de hoy, y hasta que no recuperemos la confianza y la esperanza de los trabajadores en este país, creo que el sindicalismo va a pasar unos años obviamente difícil, pero si se tiene que construir de esta manera que te digo, con un movimiento combativo que sea el asalto contra la patronal, contra los grandes sindicatos, contra aquellos sindicatos que en realidad son sindicatos de la conciliación, como pueda ser Solidaridad, y el discurso de este ultraliberal por parte de los gurús, y volver a recuperar esa combatividad en los centros de trabajo, que los delegados sindicales sean un ejemplo. Es decir, un delegado sindical tiene que ser el que más trabaje, el que mejor trabaje, el que utiliza las horas sindicales no para pedírselas en puente, en días festivos, curiosamente siempre se las piden en viernes, no, sino para resolver dudas al resto de compañeros del centro de trabajo, de plantear cómo se puede mejorar la situación del centro de trabajo, y crear poco a poco esa escuela de combatividad que hace muchísimos años existía aquí en España y que ya está totalmente perdida, para volver a recuperar esa esperanza, esa confianza de los trabajadores en el sindicalismo. Y ya para terminar, si pasa por esa vía, solo puede ser con la disolución de comisiones y UGT. No hay alternativa de solucionar la podredumbre que tienen estos grandes sindicatos dentro de ellos mismos. Ahí queda claro el mensaje de David, abogado del Frente Obrero. Lo que hay que hacer es barrer con todo lo que tenemos. Comisiones y UGT, sindicatos vendidos al sistema, que solo depauperan la vida de los trabajadores. Muchísimas gracias, David, y encantado, igualmente.